días. Gracias a los amigos de FEMSA por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Una charla muy nutrida en asistencia. Voy a dar inicio al tema que hoy me han encomendado. Miren, es de todos bien sabido el auge, la gran demanda, el gran negocio que el cultivo del agave ha generado, ¿no? Tiene varios años consecutivos con una muy gran derrama económica, tanto para los agricultores como para las agaveras y pues, las tequileras, ¿no? Entonces, el cultivo del agave ha venido evolucionando fuertemente en su manejo desde que era un cultivo, pues, que se plantaba y se dejaba. De hecho, en sus inicios ni siquiera se fertilizaba. Un poquito de insecticida para contrarrestar un poquito de insectos. Pues como fungicida bactericida se utilizó durante muchísimos años la cal. Posteriormente el caldo bordelés. No se aplicaban fungicidas como ahora. No se había trabajado el agave con sistema de riego. Comenzó a evolucionar. Se comienzan a hacer estándares de interpretación para análisis foliares, para análisis de suelo. Se comienzan a hacer análisis de sacarosa con Brix. Se comienzan a hacer análisis de azúcares reductores totales. Y comienza a evolucionar el manejo del cultivo y comienza a haber un proceso de tecnificación en todo su manejo. Y debido al gran negocio que este cultivo actualmente posee en México, obviamente comienza a introducirse hace apenas algunos 10 años en los procesos de bioestimulación que se llevan a cabo en otros cultivos. Y hoy, por ejemplo, se hablaba de 6, 7 años para llegar a un 30% de reductores totales a una planta madura. Hoy, por ejemplo, hay agaves con sistema de riego por goteo, con acolchado plástico, que en el año 4 pueden estar en cosecha con un alto porcentaje de ARTs. Entonces, este proceso evolutivo en el manejo del agave, pues nos ha metido a todos los interesados, a todos los especialistas, en el caso mío como especialista en bioestimulación, a estudiar el cultivo y a diseñar estrategias de manejo de los principales procesos fisiológicos que se suscitan en el cultivo. Les comento que voy a estar entrando al chat. Quien tenga alguna duda, señores, de bioestimulación en agave, sí quiero pedirles, miren, esta es la cuarta charla vía Zoom que doy esta semana. Como estoy en cosecha, ahorita no salgo, entonces he estado dando Zooms y me pasa que vía Zoom pues es muy complicada la comunicación, está muy limitada la interacción con los usuarios. Entonces, el tema es bioestimulación. Yo sé que hay otros temas de mucho interés, el control de rinoceronte, el control de fusarium en agave, el control de malezas, el control de cáncer bacteriano. Yo sé que hay muchos temas de manejo nutrimental también. Sí quisiera pedirles, dado que yo he sido contratado por una compañía para dar un tema de bioestimulación, que las preguntas fueran referentes al tema que yo estoy exponiendo, ¿no? Aunque sé que hay otros temas muy interesantes, pero desgraciadamente pues no nos toca verlos el día de hoy, ¿no? Entonces, sí batallo a veces un poquito porque pues la gente pregunta de lo que quiere o de lo que necesita y es entendible, pues tienen sus necesidades, pero el interés de FEMSA al contratarme para dar esta charla pues es precisamente el impartir los conocimientos que hay hoy con los programas de bioestimulación que FEMSA tiene en el cultivo del agave. Así que pueden ingresar al chat. Por favor, pongan su nombre porque no aparece. Entonces, aquí los ponen en el chat. De preferencia que sean en agave, de preferencia que sean referentes a bioestimulación. Sé que de repente entra mucha gente que tiene otros cultivos. Desgraciadamente, hoy no vamos a ver otros cultivos. Es agave. Entonces, vamos a iniciar.
Bien, eh, el primero de los procesos fisiológicos que voy a ver va a ser el enraizamiento. Quiero, antes de entrar en el enraizamiento, reafirmar un poquito algunos conceptos básicos de lo que yo manejo como bioestimulación. A ver, la bioestimulación es una nueva área de la fisiología vegetal que se encuentra en formación. ¿Qué significa que se encuentra en formación? Que cada día estamos estudiando nuevos ingredientes activos, nuevos bioestimulantes, nuevas sustancias, intentando dominar, intentando manipular a nuestro interés los principales procesos fisiológicos del agave, que son el enraizamiento, el crecimiento vegetativo, la formación de la piña y su final, traslocación de azúcares durante el proceso de maduración, acumulación de azúcares reductores totales, el proceso de vaciado final durante los últimos 6 meses previos a la jima, hasta lograr el máximo de kilogramos en la piña con el máximo contenido de ARTs. Entonces, a diferencia de otros cultivos, no hay procesos de floración. De hecho, el desarrollo del capote floral es indeseable. Si durante el año 3 o 4 comienza a haber desarrollo de capote floral, este se quita. ¿Por qué se quita? Debido a la alta competencia por fotosintatos que genera con la acumulación de azúcares en la piña. Entonces, entre menos capote floral aparezca, mejor. Entonces, no hay floración, no hay cuajado, no hay crecimiento del fruto como lo hay en otros cultivos en los que imparto una gran cantidad de cursos. Adicionalmente, quiero mencionar que en la bioestimulación nosotros hacemos manejo agronómico. ¿Qué significa hacer manejo agronómico? Un ejemplo. Si yo quiero lograr crecimiento vegetativo en mis pencas, necesito tener un buen nivel de humedad, necesito tener un buen nivel de nitrógeno, necesito tener una alta actividad microbiológica con bacterias nitrificantes en mi suelo, necesito una buena temperatura, necesito un buen control hormonal, necesito conocer qué hormonas, en qué concentración me pueden dar ese vigor vegetativo y ese crecimiento de mis pencas para tener una alta actividad fotosintética en ellas. Necesito tener un adecuado control de plagas y enfermedades que no dañen a mi aparato fotosintético, etcétera, etcétera. Entonces, bioestimular, señores, a diferencia de lo que mucha gente piensa, bioestimular no significa aplicar bioestimulantes. Bioestimular significa conocer el proceso fisiológico, conocer la fisiología del agave, que es una planta CAM, por cierto, con un metabolismo completamente diferente a las plantas C3 que normalmente manejamos. Entonces, ese amplio conocimiento de la fisiología del cultivo y de los procesos fisiológicos que en él se suscitan es lo que se entiende como bioestimulación. Se dice que es el arte de inducir o retardar un proceso fisiológico. Habrá momentos en que nos interese hacer crecimiento vegetativo en pencas, pero va a llegar un momento en que ya no nos interesa el crecimiento vegetativo, nos interesa la maduración. Nos interesa lograr una alta translocación de todas las sustancias acumuladas en la penca hacia la piña. Nos interesa que se ponga a hacer más piña que penca. Entonces, habrá momentos que necesitamos inducir un proceso fisiológico y habrá momentos en que nos interesa retardarlo. Entonces, bioestimular no siempre significa empujar, no siempre significa adelantar o acelerar. A ver, acabo de entrar al chat y está la primera pregunta. Dice Álvaro, ¿funcionan realmente las aplicaciones foliares? Álvaro, Buena pregunta. a ver, Siri, si pudiera apagar ese micrófono. Les voy a pedir de todo favor, señores, que apaguen su micrófono para no estar teniendo interrupciones. Por favor, tengan mucho cuidado de tener apagado su micrófono. A ver, Álvaro, te comento. Las aplicaciones foliares funcionan. De hecho, te comento, a diferencia de otros cultivos, el agave, en la parte de la penca, en la parte final, en donde pega con la piña, hay como una pulgada de un tejido blanco.
si te fijas, la arquitectura, dado que es una planta del desierto, la arquitectura del acomodo de las hojas llamadas pencas está diseñada para la captación de agua y la absorción de nutrientes. En esa parte blanca de la penca que pega con la piña se encuentra una zona altamente especializada para la absorción de nutrientes. ¿Por qué en ocasiones tú no ves un efecto? Porque no seleccionas bien el ingrediente activo. Porque si aplicas en el día y se evapora de inmediato, los estomas están cerrados en ese momento en una planta CAN. Las aplicaciones son por la tarde-noche, cuando hay mayor receptibilidad y cuando la humedad relativa es alta. Entonces, las aplicaciones foliares funcionan en agave. Lo que no funciona es hacer un mal diseño de una aplicación foliar. Una conductividad eléctrica inadecuada, un pH inadecuado, una hora de aplicación inadecuada, un volumen inadecuado, puede hacer que la aplicación foliar no funcione, pero una buena aplicación foliar funciona. Dice Gerardo, ¿qué temperatura se necesita tener? Pero nomás hasta ahí se quedó. Apenas vamos a empezar. Ténganme un poquito de paciencia. Vamos a hablar ahorita de varios aspectos. De hecho, todavía ni siquiera empiezo el tema. Así que ténganme un poquito de paciencia y conforme vaya yo desarrollando el tema, van escribiendo sus preguntas. Entonces, y por favor pónganlas completas antes de que le den clic. Chequen que la pregunta esté bien escrita y que esté completa, para que no se quede como esta pregunta de Gerardo que dice que qué temperatura se necesita tener. Entonces, pues no, está incompleta. Bien, voy a empezar la exposición. Señores, voy a ver 3 procesos fisiológicos en agave que son los 3 principales. Número 1, ¿cómo lograr un adecuado establecimiento y enraizamiento inicial en el año 1? Número 2, ¿cómo lograr un adecuado crecimiento vegetativo durante los años 2, 3 y 4? Y número 5, ¿cómo lograr una adecuada maduración, una adecuada traslocación, un adecuado rendimiento y sobre todo una alta concentración de azúcares reductores totales? Esos 3 procesos fisiológicos voy a tratar el día de hoy y voy a comenzar con el primero. Bioestimulación del proceso del enraizamiento. A ver, vamos a ver algunos fundamentos del enraizamiento. Voy a ver muchas diferencias, señores, porque me ha tocado escuchar charlas de nutrición y de bioestimulación y la gente confunde el manejo de plantas C3 con plantas CAM. Primero, el agave actualmente se reproduce vegetativamente, es decir, se obtienen hijuelos a finales del año 2, inicios del año 3. Estos hijuelos, como ven en la foto, se seleccionan, se capan, se les quita la raíz, posteriormente se deshidratan durante 20-25 días y posteriormente se les cortan las hojas si están muy grandes. Alguna gente no las corta, las amarra, esto ya depende de las preferencias, y posteriormente a inicio de la temporada de lluvias normalmente se planta. Ya hay personas que tienen sistema de riego por goteo que no esperan la temporada de lluvias para plantar y que pueden plantar en cualquier época del año debido a que tienen disponibilidad de humedad. Por lo tanto, no se parte ni de una semilla, ni se parte de una plántula como si fuera una hortaliza que trae un cepellón y que trae una raíz activa. Tal y como se aprecia en las fotos, no trae raíz. Entonces, hay que hacer un enraizamiento especializado, con hormonas especializadas, con sustancias orgánicas especializadas, para lograr un alto prendimiento. Hay veces que se llega a perder 10, 15, hasta 20% de una plantación por un mal establecimiento y por un mal proceso de enraizamiento. Entonces, el primer proceso que vamos a intentar controlar es cómo lograr que enraice adecuadamente. Bien, cuando algunos conceptos, si hablamos que la bioestimulación es el arte de tener un amplio conocimiento del proceso fisiológico, de cada proceso fisiológico voy a tratar de darles un poco de conocimiento.
Señores, si alguien cree que para enraizar lo único que se ocupa un enraizador, está perdido, señores. No funciona así la cosa, porque si funcionaran así las cosas, le echaremos un bioestimulante, 2 litros para que enraice, y luego otro bioestimulante para que haga penca, crecimiento vegetativo, y otro bioestimulante para que madure. Y la cosa estaría extremadamente sencilla. La bioestimulación no trabaja así. Yo sé que hay congresos completos, pero son congresos de bioestimulantes. Llega una persona y habla de aminoácidos, llega otra persona, habla de brasinoesteroides, otra persona habla de enraizadores, otra persona habla de ácidos húmicos. Esos son bioestimulantes, eso no es bioestimulación. Bioestimulación es el arte de conocer todas las variables agroclimáticas involucradas, manejar esas variables, mantenerlas en condiciones óptimas y después utilizar sustancias que induzcan, que promuevan, que inciten, que inviten. Sustancias que estén involucradas, sustancias que sean necesarias en nuestros procesos fisiológicos. Quedamos que íbamos a ver 3: enraizamiento, crecimiento vegetativo y maduración, o también llamado vaciado. Primeramente entendamos una cosa. ¿Cuándo enraizan los vegetales? Los vegetales enraizan toda su vida, señores. Desde que nacen hasta que mueren. En el caso del agave, dado que la mayor superficie plantada es de temporal, hay un ciclo de enraizamiento. ¿En qué época existen más rizomas? A diferencia de las hortícolas que generan una gran cantidad de pelos absorbentes, el agave tiene muy pocos pelos absorbentes, tiene rizomas que son raíces, las puntas de las raíces en crecimiento. Y esas puntas de raíces en crecimiento son las zonas de absorción más activas. Esta es una gran diferencia con respecto a cultivos hortícolas. Hay un ciclo de enraizamiento muy fuerte en México que comienza precisamente con la entrada de la temporada de lluvias, que normalmente es en estas fechas. A mediados finales de mayo, que comienzan a caer las primeras lluvias, la curva de enraizamiento en el agave ya establecido se va hacia arriba. Por ahí, en el mes de julio, agosto, llega un pico de enraizamiento y septiembre, octubre comienza a decrecer hacia la entrada del invierno. Permanece activa durante el invierno y permanece habiendo absorción, pero en un ritmo mucho más bajo. Así que tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses de alto nivel de actividad radical. Esto no es ninguna regla, señores. Hay zonas en donde llueve hasta diciembre, enero. Entonces, la curva de enraizamiento y la curva de actividad radical en un agave depende del tipo de suelo, depende de la zona en donde se encuentra establecido. Pero normalmente el agave no se encuentra en zonas de alta precipitación. De hecho, comento esto. El sistema radical del agave es asfixia radical. ¿Qué significa? Que esos rizomas que están creciendo contienen células aerobias que respiran. Y cuando un agave queda sentado en una zona de saturación de humedad, su radical del agave se asfixia, tiene muy poca tolerancia a esta asfixia, el agave se muere. Así que cualquier agave que quede en un charco, que quede en un bajo, que quede en una zona de saturación de humedad en temporada de lluvias, tarde que temprano va a morir. ¿Por qué? Porque las raíces son organismos aerobios, respiran, ¿sí? Ya les comenté que en el agave hay muy pocos pelos absorbentes, son rizomas. Entonces, una planta adulta puede tomar desde 0.2. A ver si pudiera cerrar los micrófonos de favor, Atsiri. Sí, ya quedó, Inge. Sí. Una planta adulta puede tomar desde 0.2 hasta 1 miligramo de oxígeno por gramo de raíz por hora. Recuerden, señores, que el aire tiene 21% de oxígeno. Al estar en contacto el aire de los macro y microporos del suelo, al estar en contacto con la solución del suelo, es decir, con el agua que contiene el suelo con nutrientes disueltos, ese oxígeno que contiene el aire, ese 21% se disuelve. El oxígeno es un gas que es soluble en agua.
e incrementa la concentración de oxígeno en la solución del suelo, y esto hace que estos rizomas, al consumir ese oxígeno disuelto en la solución del suelo, respiren. Al respirar, obtienen energía. Al obtener energía, llevan a cabo procesos de absorción activa de agua y nutrientes. Entonces, la respiración radical es un requisito indispensable, especialmente muy importante en el cultivo del agave. Muchos de los problemas de fitopatología que comienzan con hongos y bacterias comienzan con un problema de asfixia radical. Señores, ante una situación de asfixia se sintetizan muchos compuestos que son dañinos para la raíz. El etanol es uno de ellos. Y al sintetizarse etanol bajo condiciones de asfixia radical, esta sustancia señaliza a patógenos en el suelo, Phytophthora principalmente. Entonces, eso hace que ciertos hongos ataquen al sistema radical. ¿Vale? Las raíces, señores, tienen tropismos. ¿Qué son los tropismos en el sistema radical? Si ustedes le ponen fertilizante de un solo lado de la hilera de siembra, las raíces van a crecer buscando la comida hacia ese lado. Eso se llama quimiotropismo. Un ejemplo, si ustedes a una plantación de agave que está en riego rodado le instalan una cinta de riego por goteo por un lado, de un solo lado, y está seco, las raíces van a crecer hasta donde está la humedad. A eso se le llama hidrotropismo. Geotropismo es el crecimiento a favor de la fuerza de la gravedad, es decir, hacia abajo. Vamos a la situación opuesta al hidrotropismo. Si una zona de las raíces está en un charco y se encuentra en saturación y no está respirando bien, la raíz va a crecer hacia el otro lado, hacia donde hay poros llenos de aire para respirar. A esa tendencia de buscar el oxígeno y la respiración se le conoce como oxitropismo. Así que, señores, cuando nosotros revisamos la raíz de un agave, su arquitectura, su forma, su tamaño, nos da mucha información de los tropismos que está sufriendo. Los raíces también tienen un programa genético que les da la información de su función, su forma, su tamaño y su ciclo de vida. No enraiza igual un espadín que un azul tequilana. Entonces, genéticamente, la capacidad de enraizamiento es diferente. ¿Qué funciones tiene la raíz? Anclaje, señores. Absorción con rizomas en el caso del agave, en el caso de hortícolas con pelos absorbentes. Almacenaje en el caso de tubérculos. O almacenaje de reservas en el caso de algunos frutales. Translocación de sustancias. Síntesis de sustancias. Recordemos que varias hormonas, especialmente citocininas, son sintetizadas en raíz. Y también tienen la función las raíces de exudar compuestos. Es decir, avientan fotosintatos hacia el suelo para alimentar microbios benéficos. Esos microbios consumen los fotosintatos y en lo que se conoce como ciclo simbiótico, al morir estos microorganismos benéficos le regresan más sustancias de las que le consumieron y eso